Estamos en comunicación en este momento con México, con el estado de Morelos, con Cuernavaca. Tenemos la participación de una hija del maestro Samael, Hipatía. Recordemos que Hipatía es la coordinadora de Ajiacac y saludamos con un gran abrazo en nombre de todo el equipo Paz Inverencial. Aquí estamos saludándolos a todos los hermanos que nos escuchan desde estas tierras mexicanas. Como bien ya nos ha presentado Mariano, somos representantes de la institución Ajiacac, Asociación Teológica de Estudios de Antropología y Ciencias, que se desarrolla en México. Pues la tarjeta de coordinadora a nivel misioneros, y es un gusto poder estar a sus órdenes para poder enviar pues nuestros mejores mensajes que hay en nuestro corazón como hija de dos grandes seres como es el maestro Samael Aumbeor y mi madre, ¿no? El maestro Vitelantes. Aquí estamos a la orden y adelante. Muy bien, Hipatía. En esta ocasión nos gustaría un poco desarrollar el tema de las anécdotas y experiencias de tu vida junto a tu papá, el maestro Samael, y obviamente también si tienes y recuerdas anécdotas donde Dondita esté presente y su ser también se exprese, sería genial. Muchas gracias. Claro que sí. Cuando nos presentas la idea de mostrar las diversas anécdotas de mi vida al lado de todos estos grandes seres, podría decirte que no terminaríamos en las horas que tenemos para trabajar con ustedes. Sin embargo, voy a manifestar en primera instancia mi agradecimiento ante Dios y ante los elementos de la naturaleza, el hecho de haber sido pues hija de estos grandes maestros, Samael y Vitelantes, que han sido los fundadores de esta obra majestuosa de la gnosis en el mundo entero, porque hoy por hoy la gnosis se da en el mundo entero. Y antes de comenzar, es muy interesante este aspecto y quisiera tocar el tema de las anécdotas desde su inicio. El maestro tuvo una enseñanza extraordinaria con los hijos y nosotros tuvimos la oportunidad de vivir esa pues gran experiencia de vida. O sea, yo creo que en esto debemos pensar en lo que es la representación de la gnosis en los hechos, en el hogar, en la escuela, en la vida. Y el maestro nos entregó la gnosis en esas tres partes que el maestro manifiesta, ¿no? Cómo se debe entregar el mensaje de la gnosis para el mundo. Y entonces, pues él plantea en su obra titánica que primero debe darse a nivel de kinder y después se da, ¿verdad?, a través del conocimiento de los libros y por último, ¿no?, la parte más importante que es la trascendental, que es la vivencia en los hechos, en la vida, en lo que hacemos día con día. Y entonces, pues estas tres experiencias fueron vividas, ¿no? Nos dio una enseñanza que él la maneja como la primera y que es el kinder. O sea, él manifiesta la enseñanza a través desde nuestra infancia como el maestro que entrega ese conocimiento de manera elemental, sencilla. Como quiera, nosotros los hijos o los niños en la infancia somos como esponjitas. Absorbemos el conocimiento sin aplicar tanto intelecto, simplemente lo absorbemos de una manera sencilla, dúctil, serena y comprensiva. Y entonces el maestro aprovechó toda esta fase de nuestra infancia para llevarnos al conocimiento práctico de la gnosis. ¿Y cuál fue ese conocimiento práctico? Es interesante. Ya lo he dicho repetidas veces cada vez que nos conectamos con los hermanos gnósticos. El punto esencial, ¿verdad? Necesitamos despertar conciencia, necesitamos aprender a salir en astral. Es urgente aprender a salir en estado de ginas
Entonces el maestro en esa etapa sencilla de ese conocimiento que se da al niño, pues cada vez que íbamos a nuestra cama, el maestro tenía costumbre de tener una sillita junto a nuestra cama. Así pudiera tener el maestro conferencias o contactos específicos con hermanos gnósticos. Si era hora de acostarse, que los hijos tenían que acostarse, él solicitaba un permiso a los hermanos y se dirigía donde nosotros estábamos en nuestra habitación. Y yo voy a hablar por mí, ¿verdad? Porque supongo que mis hermanos también habrán tenido un contacto contigo, Mariano, pero voy a hablar de lo que ocurría en forma particular con mi persona y con mi hermanita Isis, que dormíamos en la misma habitación. Entonces, bueno, pues él corría y se sentaba en esa pequeña sillita donde tenía junto a la cama de nosotros. Y entonces, lejos de acostarnos como se acuesta cualquier niño, ¿verdad? Y se duerme y despierta. No, el maestro se sentaba y entonces él procedía, obviamente, a rezar con nosotros el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda. Y cuando esto ya terminaba, entonces él nos conectaba con el mundo astral para salir en astral conscientemente. Muchas veces viajamos en esa salida astral consciente altamente dirigida por este gran ser, pero también muchísimas, una gran cantidad de veces también fuimos dirigidos para salir en estado de jinas conscientemente. Entonces, pues él tenía en sus manos, siempre poseía el libro de las 1001 noches, que ya los niños no lo leen, ¿no? Hay otra historia por estos tiempos. Entonces, bueno, en aquella época el maestro nos hacía viajar en astral con esos cuentos maravillosos de las 1001 noches. Y entonces él narraba esto y él decía, ustedes tienen que viajar penetrar dentro de este cuento de las 1001 noches, dar el saltito y salir. Y así lo hacíamos cuando nosotros estábamos en ese estado de sueño y vigilia, entre el estado de despierto y dormido. Él nos daba la orden que teníamos que dar el saltito para poder entrar en ese estado o salida de astral conscientemente. Bien, de ahí nos ordenaba que nos jaláramos el dedo, nuestro pequeñito dedo, como si flotábamos, estábamos en este aspecto, ¿no? El astral conscientemente. Y así salimos muchas veces pudimos salir en estado de jinas. Hay una anécdota muy interesante que la voy a comentar. Pero entonces, bien, el maestro regresaba, seguía dando su cátedra y nosotros verdaderamente en el éxtasis de la gnosis consciente. Desde muy pequeños puedo corroborar enfáticamente que todos mis hermanos realizaron pues estas salidas conscientes porque fueron altamente dirigidas por este gran ser. Aquí cabe enfatizar que cuando un maestro de la talla de nuestro bendito maestro Samael es ese gran maestro que ha llegado a la plena conciencia que la gnosis no se realiza específicamente a nivel de discípulos, que la gnosis no se realiza específicamente en el campo de la fragua de Vulcano con la esposa sacerdotisa, sino que también se realiza en un hecho consciente con lo que él engendra con los hijos. Y entonces, bueno, pues allí él obviamente se dedicó a darnos el conocimiento, pues existió ese despertar de la conciencia en esa etapa de la infancia y como quiera que nosotros estábamos en una habitación, mi hermanita Isis y mi persona, pues nosotros comentábamos todos los eventos que realizábamos, incluso realizábamos viajes en jinas juntas, porque
el maestro nos enviaba juntas y regresábamos y comentábamos y prometíamos allí en nuestra habitación no comentarlo con nadie. Era un secreto secretorum de dos, de tres, porque el maestro era quien realizaba esto. Y quiero comentar que antes de desencarnar mi hermana, creo que hace como 4 o 5 años, pues resulta que hicimos todas las remembranzas de nuestro pasado, de nuestra infancia, y entonces supimos guardar ese secreto tan grande que duró cuando ya éramos personas adultas, incluso cuando mi hermana estaba a punto de partir de esta existencia que ella tuvo en este siglo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nuestro secreto se guardó todo este tiempo y pudimos enfatizar el acontecimiento tan grande que creó en nosotros, que formó, que fabricó dentro de nosotros para que surgiera pues estos anhelos tan poderosos de este gran conocimiento que no se hace, que no se hace a través de los milagros o porque somos hijos del maestro, no, se hace porque se crean, se fabrican, se trabajan, y en ese acto maravilloso de vivencia junto al maestro fue que descubrimos estos aspectos. No puedo hablar por mis hermanos porque ellos tuvieron una habitación aparte. Sé que el maestro cumplió con esta gran misión de entregar la obra específicamente a la casa. Aquí cabe esto del buen dueño de casa, que el verdadero gnóstico es buen dueño de casa, buen ciudadano, buen padre de familia, buen misionero, buen gnóstico. Y entonces, bueno, aquí en estas grandes anécdotas, esto era por la noche, pero durante el día la enseñanza era constante para todos. Nos sentábamos a comer, a degustar los sagrados alimentos, y él se sentaba, esperaba que toda la familia estuviera reunida para celebrar los sagrados alimentos que el Padre nos daba. Quiero decir que él no bendecía los alimentos, él decía que en el instante que nos sentábamos a tomar los sagrados alimentos ya estaban benditos. Y bien, esperaba que sirviera mi madre estos sagrados alimentos, que los servía con gran gusto. Estos son acontecimientos grandes que están en mi corazón y que a través de esa convivencia en los alimentos, el maestro siempre brindaba la cátedra de la muerte del yo. O sea, él siempre a través guardaba silencio, hacía pausas y planteaba la necesidad de morir, y él nos daba una gnosis para adolescentes o para niños bastante bien comprendida, ¿no? A veces los niños somos, o casi siempre los niños, pues nos enojamos, ¿verdad? Gritamos, hacemos berrinches, en fin, o somos meditabundos. Hay una serie de acontecimientos que se mueven cuando hay varios hermanitos. Pero entonces el maestro lanzaba el mensaje de la necesidad de eliminar dentro de nosotros ciertos aspectos que nos hacían irritarnos, y nos planteaba en una forma muy sencilla, aún lo recuerdo, de niños, que cada vez que nosotros manejáramos la molestia, la inconformidad, la ira específicamente, pues que se iba desarrollando un demonio poderoso dentro de nosotros, o un monstruo grandísimo dentro de nosotros. Y entonces, a tal punto que un día tomaría tanta fuerza cuando fuéramos grandes, que entonces seríamos los terribles demonios de la ira. Cuando somos niños, entonces nos llevamos esto como una especie de novela o de cuento, y entonces no queremos ser monstruos, queremos ser virtuosos. Y entonces, pues él decía, si nosotros cuando nos enojamos trabajamos y decimos, no quiero que esté el monstruo de nosotros, no debemos darle alimento, debemos sacarlo dentro de nuestro interior, entonces, pues este personaje no crecerá dentro de nosotros.
y así, la gula, la envidia, la pereza, pero él hablaba en forma aplicada a la enseñanza de tipo kinder, intensamente aplicada para niños. Jugaba con nosotros, disfrutaba, pero en ese juego nos hacía que surgiera dentro de nosotros ese torrente de amor que debía bañarse dentro de nosotros y fuera de nosotros. O sea, siempre brindó ese manantial de amor. Y a través de ese manantial, bueno, surgieron una serie de acontecimientos que fuimos trabajando en forma individual. Repito, el niño, cuando es niño, entonces captura, ¿verdad?, ciertos aspectos buenos y malos. Los captura, porque el niño tiene esa gran capacidad de capturar, pues, la esencia del bien y del mal, y recibimos ese potencial grandioso de la esencia del bien. Bien, también quiero comentarles que creo que mi hermanita ya alguna vez lo comentó. Él estableció en nuestro hogar, pues, la escuelita Gómez. Él pensaba que nosotros no debíamos ir al colegio, porque en los colegios, pues, obviamente se desarrollan todos los aspectos grotescos del yo, y entonces se pierde la esencia, se pierde en toda la vorágine de lo que se maneja en las escuelas, y decidió establecer la escuelita Gómez. Bien, era interesante porque nosotros aprendimos a leer, a escribir, a sumar, a rezar, multiplicar, de todo en esta escuelita Gómez, y él nos dio toda la enseñanza, de manera que cuando nosotros llegamos a la escuela, nosotros ya sabíamos perfectamente leer, escribir, restar, multiplicar. Obviamente tuvimos que ir a la escuela porque estaba la otra parte, una era la ley y otra el amor. El amor, el maestro y la fuerza, y la ley, pues, nuestra madre, que decía que ya no quería hijos, pues, ignorantes, que teníamos que ir a la escuela y aprender a vivir en la vida. Entonces fue así como, pues, tuvimos que ir a la escuela. Pero en estas anécdotas interesantes viene lo más bello, porque el maestro nos daba las clases jugando. O sea, jugando nos enseñó a sumar, a multiplicar, a restar, a leer, pero también mostrando la magia. Y ahí fue donde descubrimos de niños qué grandioso era estar con un ser tan diferente al resto de los papás. Y entonces mi padre decía, bueno, pues ahora vamos a multiplicar, y si sale bien los voy a premiar, porque o vamos a restar o vamos a leer, y si sale bien, pues les voy a dar el recreo, y el recreo va a ser que jueguen con un burrito, con una gallinita, con una ranita saltarina, en fin. Entonces, pues nosotros ya queríamos recreo, no para comer el sándwich o el lunch como lo hacen comúnmente en las escuelas. Nosotros queríamos el recreo, pero no intentábamos eso, sabía que era algo más grande lo que se nos iba a dar en ese recreo. Y entonces nos apurábamos a estudiar, a leer, a escribir, a darles toda la tarea. Y entonces el maestro decía, bueno, pues fue premio, ahorita les voy a dar su recreo y ustedes van a poder jugar. Y lo grandioso de todo esto es que entonces él se ponía atrás de una cortinita que dividía la escuelita, y él se desaparecía. Entonces el maestro se desaparecía y salía un precioso burrito, precioso, con una carita encantadora. Y entonces, pues nosotros sabíamos que ese era el recreo. Nosotros no pensábamos en un recreo de jugar, de golpearse con los niños, o de comerse el lunch, o de enojarse. No, esperábamos ese instante. Y entonces, pues, salía el burrito encantador de nuestra estatura para poderle dar el salto. Yo creo que tendríamos por ahí como entre 3 y 5 años, ¿no? Bien, pues todos, felices con el burrito. No preguntábamos, ¿qué importa de dónde había salido el burrito? Sabíamos que estaba ahí.
y le jalábamos la cola y nos subíamos y le jalábamos las orejas y el burrito rebuznaba y disfrutaba moviendo la cola. Él estaba feliz y nos paseaba, íbamos y veníamos los cuatro disfrutando al burrito. De pronto el burrito se metía nuevamente detrás de esa cortina y nosotros esperábamos como en el teatro que saliera pues el siguiente, porque venía el recreo y lo grandioso es que salía la ranita saltarina, ¿no? Y Dios, agarrar la ranita, ¿no? Todos corríamos a buscar y la ranita jugaba con nosotros, saltaba de un lado a otro, de otro lado a otro y nosotros disfrutábamos con ella grandiosamente. Y así salía la gallinita, salían animalitos. De pronto, es que esto era extraordinario. Nosotros no le metíamos mente, simplemente sabíamos que este recreo era creado por él, porque él era así como nuestro Dios, el Dios que puede aparecer pues cualquier animal, que puede hacer que llueva o que salga un sol resplandeciente o que de pronto no estuviéramos en la ciudad y estuviéramos en algún bosque. Nosotros lo intuíamos, sabíamos que era un ser de luz que tenía la gran capacidad para mover la naturaleza y para mover nuestro interior. De manera que pues él jugaba y nosotros nos divertíamos y de pronto aparecían los panes con miel. Pues un pan no sería un sándwich en aquel tiempo, ¿no? Pero sí era un bolillo con miel y comíamos y disfrutábamos esos panes con miel. Los disfrutábamos y nos sabían a néctar de Dios. Y entonces pues se metía la ranita saltarina, la gallinita, el burro, en fin, de todos los animalitos que se manifestaban. Nosotros nos encantaba el burrito porque siempre nos subíamos y le jalábamos la cola y hacíamos que rebuznara y demás. Y bueno, pues ya salía el maestro, ¿no? Salía mi papá bien divertido. ¿Qué tal el recreo? ¡Ay, qué muy bueno! Bueno, pues ya saben, mañana la clase a tales horas y continuaremos para que ustedes estén preparados para el mundo, porque él insistía en que no fuéramos a la escuela. Él quería una psicología completamente diferente a nosotros, al resto de las escuelitas. Él decía que se les hacía mucho daño a los niños porque ahí se fortalecía el yo, una serie de actitudes que se movían en las escuelas y él no quería, o sea, casi quería aislarnos del mundo. Bien, pues así corrieron los días, nosotros nos preparamos, en el día estudiábamos con él, en las tardes, en la hora de los sagrados alimentos, siempre estaba la palabra amorosa de cómo trabajar en el mundo, cómo desarrollarse en el mundo. Y el maestro nos decía, un día ustedes crecerán, deben tener el conocimiento en su corazón y en su esencia misma, para que un día ustedes elijan qué camino tomarán, pero allí dentro de ustedes estará el germen de la luz, de la gnosis. Y no solo esto, el maestro en sus inicios, cuando nosotros éramos pequeños, pues tenía un consultorio que era la misma casa. Entonces, después de darnos las clases, él obviamente se iba a escribir sus obras, a trabajar, y después también atendía a muchos enfermos que llegaban a la casa, muchos, y él pues ayudaba y trabajaba y nos daba la enseñanza, y en la noche pues daba sus cátedras gnósticas, y más por la noche a la hora de acostarnos seguía preparándonos en el camino. Toda este tipo de anécdotas es interesante porque no solo lleva el tinte de anécdotas, sino que lleva esto que planteo es un hecho contundente que nosotros debemos transmitir la enseñanza no solo para los que nos escuchan, como esta cosa tan bonita, ay, que el maestro, ¿verdad?, se convertía en burrito, en ranita, y que convertía los panes y los convertían y les daban mieles. No, yo creo que esto debe ser debidamente reflexionado para aquellos que estudiamos la enseñanza, que nos demos cuenta que este trabajo debe ser debidamente dedicado, profundizado en cada uno de nosotros.
obviamente el maestro tenía este gran trabajo de convertirse en animalito, de ser un sabio en cada instante de su vida, de manejar la vida en ese contexto de sabiduría, de verdaderamente pues un maestro que logró trabajar en sus defectos, ¿verdad? Sacrificarse por la humanidad, trabajar en la fragua de Vulcano. Entonces, esto, más que anécdotas, yo quiero llevar este mensaje a los hermanos de la gnosis entera, de cualquier parte, de cualquier institución, que necesitamos esforzarnos más en los 3 factores de la revolución de la conciencia, en el nacer, en el morir, en el sacrificio por la humanidad, para que entonces logremos ganarnos estas virtudes, estos milagros que son ganados por nuestro mismo ser, que no solo se queden las anécdotas, sino que se vaya a ese gran trabajo interior para que surja en nosotros esos poderes para mover la naturaleza, esos poderes para fundirnos con nuestro ser. Y esto solo se logra con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Podría quedarme aquí hablando de anécdotas que podamos narrar, pues los hijos del maestro o aquellos discípulos que estuvieron alguna vez en el hogar de nuestros padres, porque obviamente se quedarían en anécdotas. Lo fundamental de esto es realizar la obra, realmente convertirnos en verdaderos gnósticos, esforzándonos en esto, ¿no? En la disolución del yo, porque cuando el maestro nos habla de aquellos niñitos, ¿verdad?, que son monstruitos chiquitos y en la medida que vamos creciendo se van fortaleciendo, pues entonces creamos monstruos verdaderos. Hoy en día ya somos adultos y si nos quedamos en las anécdotas, no profundizamos en nuestro mundo psicológico, entonces seremos verdaderos monstruos de la ira, de la envidia, de la codicia, de la gula, de la pereza, de todos aquellos elementos inhumanos que están ahí, que el hecho mismo que hayamos nacido de esta cuna maravillosa de 2 grandes seres, pues no nos hacen maestros, que el hecho mismo que hayamos conocido este mensaje trascendental de la gnosis, que solo escuchemos las anécdotas o abramos cualquier libro del maestro y simplemente lo leamos a la letra muerta, pues tampoco nos hará realmente maestros. Esto yo puedo decir mucho más anécdotas. Con todo mi corazón vi del lado de mi infancia este aspecto. Crecimos, fuimos adolescentes. Mi madre por separado haciendo su trabajo de ley, o sea, allí había disciplina, orden, limpieza, belleza. Qué interesante este campo de la gnosis, porque abarca un todo. O sea, el padre de familia en su ejemplo da la enseñanza, en su vida da la enseñanza. Así el maestro en la vida, en su casa, muestra este conocimiento trascendental. Pero también tuvo que estar presente un gran maestro en nuestro hogar. Y en este caso, pues mi madre, el maestro Litelantes, cumple una función muy importante de ley. Y entonces cuando se llega al hogar del maestro o de los maestros o de nosotros, ¿verdad?, encontramos un hogar lleno de armonía en el campo de la gnosis, de armonía en la belleza, en la limpieza, en la estética que se mueve, en un hogar humilde, sencillo, pero lleno de limpieza, de orden, de disciplina, ¿verdad? Porque cabe el campo de la disciplina en esto. A veces pensamos que el estar en la gnosis es olvidarnos un poco de que esté nuestro hogar limpio, y entonces llegamos y encontramos el desorden total, ¿no? El desorden
la falta de armonía en la limpieza. Todo esto pues va a denotar en nosotros esto que no es el camino hacia lo que es el campo de la gnosis. Y entonces pues en nuestro hogar existía eso. Mi madre bien pendiente de que todo estuviera muy limpiecito, perfectamente limpio, decorado con plantas, todo perfectamente, era escrupulosamente limpia. Y esto nos permite descubrir que no solo la gnosis está pues en estos tres factores de la revolución de la conciencia, también juega un papel muy importante nuestro hogar, porque nuestro hogar es el mundo en el que nos movemos, y si nuestro hogar está sucio, desordenado, pues estamos reflejando lo que hay dentro de nosotros. Entonces, bueno, pues nuestra vida fue muy interesante porque por otro lado, pues la mamá siempre nos llamaba a manejarnos con bastante disciplina y orden. Pero vayamos al campo de los padres. Llegaban muchos amiguitos de nosotros una vez que fuimos adolescentes, pues llegaban muchos amiguitos a la casa. Como es de costumbre cuando somos adolescentes, pues llegan muchos jovencitas o jovencitos para comer o estudiar o simplemente platicar en nuestro hogar. Y todas teníamos muchos amiguitos que venían a la casa y que no se querían ir. Y ellos nos decían que sus hogares eran diferentes, que sus padres siempre vivían en conflictos existenciales, que les gustaba llegar porque en la casa había momentos en que había música clásica y mi padre estaba sereno, apacible en el sofá, obviamente trabajando, siempre trabajando sobre sí mismo. Y eso le llamaba muchísimo la atención a nuestros amiguitos. Cuando nos sentábamos a comer, mi padre dirigía la palabra, pero la palabra en una acción de trabajo, de disolución del yo. Nos hablaba que era necesario pues abordar al mundo siempre con respeto, con caballerosidad, con ese aspecto femenino si éramos mujeres, y para los caballeros pues con una forma masculina, pero siempre con respeto para con los demás. O sea, él planteaba el trabajo de la muerte del yo, que no manifestáramos nuestros defectos, que buscáramos irradiar para los demás el respeto, la armonía, el amor. O sea, y él lo planteaba ahí en la mesa, estuvieran amiguitos o no estuvieran, y esto llenaba a mucha gente, de manera que nuestro hombre estaba pues lleno de gentes, de niños, de adolescentes, y más adelante de jóvenes que venían a visitar a mis hermanos o venían a visitarnos a nosotros, porque pues lógicamente también tuvimos allí una gran cantidad de, como todos las jovencitas, pues de sus enamorados, ¿no? Entonces, bueno, pues llegaban y degustaban y saboreaban la armonía que había en nuestro hogar. Entonces, algunos decían que ellos jugaban con nosotros y nos decían, yo quisiera tener un papá como el de ustedes, quisiera tener un papá como ustedes porque es un santo. Tu papá es un santo, o sea, siempre nos manifestaban que era un santo porque él irradiaba destellos de luz, estuviera meditando, estuviera comiendo, bailando, porque también nos poníamos a bailar con él, o estuviera escuchando música clásica o ranchera, habían destellos de luz que cualquiera podía ver su plenitud como un ser diferente. Y eso no solo lo veíamos nosotros, lo veían todos aquellos que estaban afuera, que no estaban en el conocimiento. Los que estaban afuera siempre decían, tu padre es un santo, porque se manifestaba una luz muy especial, un destello que emanaba de todo su ser, de todo su cuerpo, de sus ojos, de sus manos, de su verbo, de todo. Pero él siempre manifestaba el conocimiento, de acuerdo a cómo se viniera dando las circunstancias. Si estaban con profanos que no conocían esta enseñanza, entonces hablaba muy a tono con ellos. Si estaba con los hermanos, bueno,
pues su actitud cambiaba. Era seria, enérgica, firme, determinante. Si estaba con profanos, era dulce, amorosa, podría decir que tenue, para que pudiera llegar pues a esas esencias, ¿verdad?, que no tenían el conocimiento. Muchas cosas. Quisiera poder decir que ha sido un honor haber nacido al lado de estos seres. Lo he repetido 1,000,000 de veces, nunca lo dejaré de repetir. Ha sido un honor grandioso haber nacido al lado de dos grandes seres, y yo creo que este es merecimiento, porque obviamente por ahí tuve la oportunidad de estar en una conferencia de monjes tibetanos, y me comentaban estos monjes tibetanos que el linaje en esta cultura era importante. También en algunas culturas chamánicas también se conserva el linaje. El linaje es muy importante porque dentro de ese linaje pues está la misma genética. Y es, bueno, de alguna manera se dice que el linaje es de vital importancia porque de alguna manera se heredan ciertos aspectos trascendentales dentro de los conocimientos, viniendo de dos grandes personajes o dos grandes maestros de la Logia Blanca. Se procesó este trabajo desde muy niños, ¿no? Entonces yo me lleno la boca con todo mi alma y mi corazón de decir que conservamos este linaje, que aún estamos con cuerpo físico, que podemos dar fe de quién es Samael Aun Weor, de quién es Litelantes, porque vivimos a los pies de ellos, y que también, así lo dice el maestro, que dentro de esta generación que el maestro engendró, vendrán 5 generaciones después de él que darán aportaciones grandiosas para la gnosis en esta gran realización de la gran obra del maestro. No me siento ni más ni trascendida, no, simplemente me siento merecedora de portar este esplendor del linaje en mi sangre, en mi carne y en mi esencia, ¿no? Y que estoy segura que alguna vez podremos, y muchas veces, hacer grandes aportaciones, no de manera intelectual, porque nosotros recibimos la gnosis sencilla, intensamente aplicada, pero sencilla. Si nosotros le metemos el intelecto, entonces cometeremos los grandes errores que cometemos comúnmente cuando se tiene el intelecto. Simplemente de manera sencilla, humilde, podemos decir que estamos aquí bebiendo de la fuente de la enseñanza del maestro, que vamos a trabajar incesantemente, que estamos en ello, porque es un deber y una obligación para nosotros, para con nuestro ser, para con la humanidad, para con la gran responsabilidad que es haber nacido de estos dos grandes seres, porque así lo es. Bien, pasando continuamos con el tema de las anécdotas, ¿verdad? Yo tengo una anécdota muy bonita que la he contado un montón de veces, pero es muy interesante, que vale la pena comentárselas. Alguna vez, cuando siempre continuamente viajábamos con mi padre, mi madre, llevábamos en aquella época a mi novio y íbamos los 4. Iba un hermano gnóstico manejando. Y recuerdo que atrás iba mi mamá, mi papá estaba en medio, en la parte trasera del automóvil, y mi persona. Y entonces de pronto el carro empieza a hacer un giro enorme. Veníamos en una de las autopistas de México, y de pronto el carro no puede controlarlo el que viene conduciendo, y hace giros, pero muchos giros. El carro empieza a dar giros, y pues obviamente asustados que el carro no lo podía controlar esta persona que
que venía conduciéndolo. Y entonces, obviamente, mi madre y mi padre y mi persona, al saber que estando junto a mi papá nada nos pasaba, entonces corremos a abrazar a mi papá. Yo corro a abrazar a mi papá y mi sorpresa, yo tendría por ahí como unos 23 años, no menos porque todavía estaba de noviecita, como unos 18 años. Y entonces, en el momento que corro a abrazarlo para protegernos, mi sorpresa fue que mi abrazo, mis brazos quedaron enlazados con los de mi mamá, porque no estaba mi papá. Y entonces, pues nos quedamos enlazadas, pero lo más importante de toda esta anécdota es que en mis pies, exactamente en mis pies, que es de cuando uno se sienta en el auto, pues imagínense por un instante sus pies, ¿verdad? Donde quedan depositados. Entonces ahí vi a mi papá chiquititito, escondido mi papá entre mis pies. Yo creo que tendría escasamente unos 40 centímetros. Y entonces, pues nosotros seguimos abrazadas. Y yo veía a mi papá en mis pies. Pero como nosotros estábamos acostumbrados a ver este tipo de fenómenos, entonces, pues dejamos que siguiera el carro y pidiendo con todas las fuerzas que nos protegieran y que no fuéramos a chocar, porque el Señor estaba haciendo la lucha para que el automóvil pues no fuéramos a estrellarnos con otro carro. En fin, no sabemos porque nosotros estábamos en nuestro mundo de protección. Y veía a mi papá, yo seguía viendo a mi papá chiquititito, escondido entre mis piernas, en ese lado donde se colocan las piernas. Al fin, el conductor logró detener el carro, no nos pasó nada, y entonces veo cómo mi papá se sale, pero hay una fuerza de atracción enorme, y como está tan pequeñito que lo veo en mis pies, entonces él sale y se empieza a estirar, y se incorpora y se sienta nuevamente con su estatura normal. Y entonces mi expresión fue que le dije, te hiciste chiquito, así fue mi expresión, ¿no? Y entonces dice mi papá, así es que un monstruo terrible, un demonio poderoso tomó el carro y lo giró porque quería desencarnarme. Y tuve que hacerme chiquitito y hacer el trabajo de fuerza para que el carro no fuera a estrellarse y no fuéramos a perder la vida. Pero tenía que hacerme pequeñito. Y entonces, pues, para nosotros eso era muy natural. Claro, el hombre que iba conduciendo el carro, pues estaba blanco, pálido y pues todos asustados, muy asustados, pero lo extraordinario de todo esto fue la alegría maravillosa de ver a mi padre convertido en un hombre tan pequeñito de unos 30, 40 centímetros, escondidito entre mis piernas, entre mis pies. Bien, esta es una anécdota inolvidable, nos sacudimos un poco, se recuperó el conductor y seguimos caminando. Mi papá, bien tranquilo, le dije, ¿cómo fue que te hiciste chiquito? Entonces él responde, mira, mija, cuando tú tomes el camino, y esto va también para usted, hermano, se dirigió al conductor, cuando usted se esfuerce más en el trabajo, cuando trabaje poderosamente con estas 3 fuerzas que enfatizo una y otra vez, entonces podrán hacer lo que yo hago, mover la naturaleza, desaparecer, hacerse anciano, joven, convertirse en un niño, pero solo mediante el trabajo. Nada se da de regalado. Aquí hay que esforzarse en el trabajo. Y bueno, pues ya seguimos nuestro camino, lo olvidamos y cada vez jugábamos y le decíamos, yo le jugaba y le decía, nunca te había visto tan chiquito, te quería abrazar. Y él estaba chiquitito, así como en posición fetal, chiquitito, así en posición fetal,
protegido por mis pies y mis piernas, ¿no? Bueno, esta es una linda anécdota que vale la pena comentar. Y bueno, en el momento es que hay tantas, pero contaré otra que ya la he contado también 1000 veces, que nunca se me olvida. Al maestro le gustaba muchísimo salir con nosotros al mar, gustaba mucho del mar, muchísimo, y nosotros disfrutábamos tanto del mar, de manera que cuando llegábamos a la playa, pues nosotros nos quedábamos en la orillita con mi mamá, cuidábamos mucho a mi mami porque mi papá decía, cuiden mucho a su mamá, él estaba muy pendiente de que la cuidáramos y nosotros la veíamos como una niñita, como ella era chiquita, de baja estatura y parecía una baby, a pesar de que era toda una ley, tenía esas actitudes de niñita. Entonces, pues cuiden a su mamá que yo voy a salir, voy a meterme por allá. Y entonces nosotros cuidábamos a mi mamá que no le pasara nada, porque nosotros, quiero decirles que sabíamos nadar, porque mi papá nos llevaba y nos enseñó a nadar, a montar a caballo, a usar la bicicleta, a jugar basquetbol, o sea, nos llevó a hacer mucho ejercicio porque él mostraba una gnosis para el joven, no llevándolo a la asociación a aburrirse en los centros de estudios gnósticos, a aburrirse a escuchar una conferencia y cómo tiene que transmutar para soltero. No, mi padre nos llevaba al campo, a correr, a saltar, a nadar, a jugar basquetbol, a montar a caballo, y él decía que esta era una forma de transmutar nuestras energías creadoras, que los adolescentes no debían estar metidos en la casa viendo televisión o en vida sedentaria, había que salir a correr, a montar, a nadar, de manera que sin tanta escuela, con todo respeto, sin tanta escuela técnica e intelectual, el maestro nos llevó a trabajar con nuestras energías creadoras en el campo de la acción, de la vida. De manera que entonces nosotros todos sabíamos nadar, cuidábamos a la mamá y veíamos alguna vez, en una ocasión, vi a mi padre o vimos a mi papá que se metía nadando y nadando porque él nadaba precioso, se metió y avanzó, que no alcanzamos a verlo, ya casi no los veíamos cuando vimos en ese punto un montón de tiburones, se veían las aletillas y nosotros, Dios mío, está nadando y los tiburones, o sea, todos asustados, mi mamá tranquila. No le pasa nada a su padre, él sabe cómo manejar las cosas. Mi papá, o sea, porque mi papá era nuestro Dios, nuestro héroe. Entonces, y cuando fijábamos nuestra vista, mi papá estaba nadando y lo estaban protegiendo los tiburones. Y lo veíamos cómo nadaba en un círculo de tiburones. Pero todo esto era parte de nuestro bello encanto. Para nosotros ver todo eso era nuestro héroe que era capaz de enfrentarse a cualquier situación. Y de pronto ya regresaba bien tranquilito y los señores tiburones se retiraban. Entonces cuando llegaba, te fuiste con los tiburones, o sea, todos así preocupados. Y él, tranquilo, muy sereno, decía, ellos son mis hermanos los tiburones. Así es de que no se preocupen, que nada me pasa con ellos. Mis hermanos los tiburones. Entonces ahí estaba el mensaje. O sea, todo en la naturaleza huele a hermandad, todo. Son nuestros hermanos los tiburones, son nuestros hermanos el reino vegetal, son nuestros hermanos el reino mineral, y ahí estaba el conocimiento en la vida, en la praxis. Así fue como vivimos la enseñanza dejada por este gran ser, grandioso. Y bueno, seguramente estas anécdotas yo las he narrado muchísimas veces por grabadora y a lo mejor por ahí están escritas. Con nada me quedaré porque un día, ¿verdad?, este cuerpecito pasará al hornito
y desaparece, y entonces pues ahí estarán nuestras anécdotas para toda la humanidad, porque esto es para la humanidad entera, no es para los hijos, no es para los discípulos consentidos o no consentidos, no, esto es para la humanidad entera, que todo esto podemos hacerlo nosotros si en verdad recorremos el camino del Cristo. Nosotros podemos lograr la cristificación, podemos lograr mover las nubes y hacer que venga el sol y que aparezca la lluvia si nosotros queremos, pero antes necesitamos realmente realizar la labor, porque vuelvo y enfatizo, estas anécdotas son hermosas, pero si no realizamos la obra en nosotros, no podremos estar con los hermanos tiburones, ¿verdad? Porque de lo contrario nos almuerzan. O tampoco sobreviviremos ante una situación tan grave como aquella del automóvil, seguramente, pues moriremos. Nosotros no desencarnamos gracias a que llevábamos ahí a nuestro maestro y a que aparte estaba ahí el maestro Litelantes que estaba dando toda la ayuda, pero si no, no hubieran quedado huesitos de nosotros. Bien, mis hermanos, pues esto, yo no sé cuánto tiempo llevemos porque hay muchas cosas que platicarles y no sé si puedo continuar. Bien, Hipatía, con el tema del tiempo no habría problema. Si te parece, nos gustaría un poco ir tocando el tema de en tu infancia, si recuerdas algo del viaje que hizo el maestro desde Colombia hasta México. Ay, eso es muy bonito, ¿sabes? Bueno, pues yo veo, van a decir que por qué digo yo, pero así es mi vivencia en ese tiempo. Además, debo decirte que yo era muy chiquitita, ¿no? Casi no tengo recuerdos muy claros. Yo creo que mi hermanita sí pudo contarles muchas cosas bonitas porque ella traía ahí una información completa en su mentecita, ¿no? Pero lo que yo recuerdo y lo que puedo verificar que hace cuenta que sale la Sagrada Familia, así como este evento grandioso de la familia del Nazareno, ¿no? Cuando sale y sale huyendo, bien, pues así el maestro sale a conquistar otras tierras para sembrar la semilla de la gnosis en cada país, en cada rincón del mundo. Y entonces necesita salir de sus tierras para ir sembrando, ¿verdad?, el conocimiento, llevando la palabra. Y es muy interesante porque aquí, nuevamente en los hechos de la vida del maestro, está el conocimiento trascendental de lo que es la gnosis. O sea, no mostremos la anécdota. Ojalá que pudiéramos ir a nuestra imaginación la parte anécdota con lo que podemos realizar nosotros. O sea, él en su acto maravilloso de servir a la humanidad, entonces se lanza y sale de Colombia y hace su peregrinar con 3 hijos, Isis, Osiris y Patía. Pero resulta que cuando sales, mi madre sale embarazada. O sea, aparte de sin dinero, en unas condiciones realmente pues muy difíciles, y cabe aquí mencionar qué grandiosa es la vida del misionero. Esta es la etapa más trascendental que vemos y lanzo este mensaje para todos los hermanos del mundo gnóstico, para todos aquellos que se impregnan de la enseñanza del maestro, que veamos este aspecto de sacrificio de 2 grandes maestros, de los fundadores de la gnosis, de una pareja ejemplar que sale de su tierra natal sin dinero, con 3 hijos, a mostrar la gnosis a otros países. Y entonces mi madre sale pues embarazada, porque está embarazada de Horus, y entonces llegan a Panamá, o sea, hasta donde sé, y esto porque me lo cuenta mi papá, no porque me acuerde, yo creo que tendría 4 años, apenas si tengo datos remotos que se los voy a plantear.
Es bien interesante la vida de ellos. Llegamos a Panamá y ahí mi papá, pues se queda unos días. Nosotros, los 3 hijitos, metidos allí llegando a lugares prácticamente que no eran lugares, en los aleros de las casas o porches. Ahí nos quedábamos la familia. Y mi papá, había gente bondadosa que nos abrigaba porque siempre hay alguien, el ángel de la guarda, el ser de estos 2 grandes maestros, Litelantes y Samael, pues con su familia. Había quienes nos abrigaban y nos brindaron un cuarto para estar. Y ahí cuenta mi padre que ahí estuvo unos días. ¿Cómo comíamos? Pues mi papá leía la mano y mi madre, qué grandiosa mujer, ella fabricaba las cajitas de mentolatum, que ya no se hacen por esos tiempos, pero que es algo así como el Big Paporru. Bien, entonces ella en la casa fabricaba el mentolatum. Mi papá se iba a los mercados, al mercado, en este caso al mercado de Costa Rica, de San Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de Panamá, de todos estos, y mi papá iba a los mercados y de lo que fabricaba mi madre, vendía el mentolatum y además leía las manos. Él se ponía aquí, leo la mano, y ahí le daban pues, lo que querían darle leía manos y leía las líneas de los pies. Y entonces nosotros no comíamos hasta que mi papá regresaba con un poquito de dinero. Y recuerdo que debo decirles que solo teníamos así como un vestidito, que mi mamá era muy limpiecita y lavaba el vestidito en la noche. Nunca supimos lo que era una pijama. Y mi mamá lavaba el vestidito en la noche para que en la mañana nos pusiéramos un vestidito con unos zapatitos humildes y no teníamos ni calcetines porque no habían tobilleras ni calcetines, eran zapatitos bastante viejitos, por cierto. De eso me recuerdo aún. Aún recuerdo que llegaba mi papá y nosotros no comíamos hasta que llegaba mi papá y le daba el dinero a mi madre. Mi madre salía al mercado entonces a comprar la comidita para que nosotros pudiéramos comer. Y ella, embarazada, llega a Costa Rica y ahí en Costa Rica, ahí también nos quedamos algún tiempo, no sé cuánto tiempo, pero sí recuerdo cómo, y esto viene a mi memoria, el recuerdo de cuando nace Horus en la misma casa. Ahí nos abrigaron y ahí tuvimos una casita que la gente bondadosa veía cómo iba avanzando mi papá. Pero quiero decirte que en el momento que él leía las líneas de la mano y las líneas de los pies y vendía el mentolatum, también gritaba a los 4 vientos el camino de la revolución de la conciencia. La gnosis pura, ahí entregó y preparó la tierra y dio el conocimiento. Y avanzó y siguió en Costa Rica. Ahí nace Horus, un acontecimiento muy bonito, aún lo recuerdo. Mi padre puso una cortinita ahí ligerita, mientras mi madre valientemente se enfrentaba a dar a luz. Y cada vez que recuerdo esto, mis ojos se llenan de lágrimas, porque son recuerdos muy, muy bellos, y ver a 2 grandes personajes que no solo vivían la obra de una familia extraordinaria, sino de dar la gnosis en aras del dolor y del sacrificio, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí nace Horus, y recuerdo que mi madre muy valiente, nosotros atrasito de esa cortinita, mi madre ahí luchando con una señora que le estaba ayudando para que diera luz, y de este lado mi papá y nosotros, Osiris y Isis, esperando a que naciera el baby. Y mi papá, silencioso, él decía, ahorita va a venir un angelito para que va a llenar de alegría la casa, y etcétera, ¿no? Así se manejaba antiguamente. Mi madre, nunca escuchamos un grito de mi mamá, jamás. O sea, el único grito que escuchamos fue el de mi hermanito, que nació. Y bueno, enseguida
ella le dio pecho al hijo, lo que ahora se están haciendo en los hospitales, ¿no? Y bueno, todos estuvimos ahí muy contentos, ahí permanecimos algunos meses y mi papá siguió dando el conocimiento, mi mamá se recuperó muy pronto y nuevamente ella elaboraba el mentolatum para que saliera a los mercados a venderlo y a leer pies y manos y a dar el conocimiento. Y ahí el misionero, el hombre verdadero, el maestro, ese gran ser, dio y sembró la semilla de la gnosis. Y así siguió en Nicaragua, en Honduras, en San Salvador, y mi madre cargando a su baby chiquitito con todo el sacrificio, el hambre, la economía grave, muy grave, y las gentes que nos brindaban como pues abrigarnos en un cuartito. Entonces el maestro pues allí lanza este gran trabajo de la gnosis. En ese camino, en ese andar, yo me acuerdo que en Costa Rica, aún lo recuerdo, y en San Salvador llegaba mucha gente para que el maestro los curara, enfermedades que eran incurables, él curaba y le daban cualquier cosa. Nunca pidió cuánto le tenían que dar. Cualquier cosa que era suficiente para que nosotros comiéramos y medio vistiéramos, porque éramos muy pobrecitos. Ese fue el recorrido que se hizo y bueno, llegamos a México y ahí el maestro se establece y dice, he llegado a México, aquí estableceré una plataforma fuerte, diferente a lo que estaba trabajando en Colombia y desde México proyectaré una gnosis libre, con objetivos concretos. Y entonces, bueno, el sufrimiento obviamente que vivimos de tristeza en cuanto a la economía, porque creo que esto era lo más poderoso, pero quiero decirles que nos abrigaba una pareja llena de amor. Es una pareja que en ellos no se escuchaba, jamás escuché un problema entre ellos como pareja, nunca escuchamos que se pelearan, ¿no? Nunca escuchamos que mi madre dijera que no, porque no había dinero, porque no había comida, no, había ese trabajo fundido para realizar la gran obra. Era la pareja de misioneros que salía a enfrentarse al mundo para dejar bases sólidas para el resto de, pues yo diría que de los siglos. Y entonces, pues así se dan las cosas, nos establecemos en México y aún así el maestro, bien interesante, ya en México nos reciben unos colombianos, unas personas que también eran de Colombia, que vivían en México, pero que nos llevaron a un lugar terrible. Yo ese sí que lo recuerdo. Era un lugar, ay Dios, un barrio, ¿no? Muy peligroso. En ese barrio, pues, solo se veía la pelea, la injuria, los hombres emborrachándose, las mujeres en el chisme, en la corrupción, etcétera. Y nosotros metidos en una casita así muy humilde, como en una vecindad, y así con miedo, porque como nosotros teníamos un concepto de la vida, veíamos a los niñitos a través de la ventana que se peleaban, que se decían malas palabras, que se golpeaban, y veíamos a los señores que se emborrachaban y esto, nosotros teníamos mucho miedo de enfrentarnos a ese mundo, porque no conocíamos ese mundo. Entonces mi papá, preocupado por ello, dijo, estoy muy preocupado por la educación de mis hijos y debo salir de aquí porque es muy peligroso. Si yo dejo aquí a la familia, entonces el entorno de ellos será de viciosos, de maleantes, de todo lo malo. O sea, el maestro también pendiente de la familia, escribiendo, preparando sus grandes obras, pero también pendiente de lo que representaba una esposa, unos hijos, el futuro de los hijos. Entonces, bueno, un día viene una explosión muy grande ahí, él tuvo problemas porque
y de eso lo recuerdo muy bien, era muy chiquita, los señores se emborrachaban, andaban con mujeres y le decían que por qué él estaba metido ahí todo el tiempo con la mujer, que tenía que irse a echarse unos tragos, a fumar con las mujeres. Entonces mi papá ya no tenía escapatoria, ¿no? Él sabía que esto era peligroso quedarnos ahí. Entonces fuimos mal vistos por ese barrio porque nosotros no nos peleábamos, mi mamá no entraba en chismes, mi papá no se metía allí con ese tipo de acciones egoicas muy terribles. Entonces, viendo nuestro susto y un poco nuestra inestabilidad, un día viene una explosión en ese pueblo y entonces mi papá dice, hay que huir de aquí. Y un día salimos como prófugos, nos escapamos, como dicen, se pagó la renta y nos escapamos de noche para que no nos vieran los vecinos, porque éramos así como bichos raros en su mundo. Y entonces mi padre siguió buscando, ¿no? Siguió buscando escalar un poquito más en niveles adecuados. Cabe aclarar aquí para los hermanos que es la vida del misionero. O sea, que en ese acto de sacrificio va viajando de país en país sin tener un peso, con varios hijos, con una mujer que va a dar a luz y a él no le importa, él tiene que cumplir con su ser y sigue avanzando, pero también aprende que la gnosis también tiene que proyectarse en un nivel superior, que la familia tiene que estar en un nivel superior y que tiene que ubicarse en lugares adecuados para la gnosis. Y así sigue avanzando el maestro con una proyección diferente, hondamente preocupado. Él siempre se preocupó y dijo, mis hijos tendrán que tener un entorno sano donde puedan conseguir un lugar adecuado, donde puedan estudiar, donde puedan vibrar con la gnosis y donde también puedan vibrar en armonía con lo que el Padre les proporcione. Entonces, también preocupado por los hijos. Déjame decirte, cabe mencionar esto y lo enfatizo como representante de una institución, puedo decirte que es importante, algunos misioneros pues no quieren salir a algunos sitios porque no se consigue trabajo, porque los hijos tienen muy buenas escuelas, o sea, no quieren sacrificio. Necesitamos hacer lo que el Padre hace, amar al Padre por encima de todas las cosas, y creo que la obra está bien hecha a través del maestro. Jaló con 3 hijos, descubrió cada país con amor, con comprensión a los demás y bueno, también preocupado por los hijos. Entonces, pues así seguimos avanzando, el maestro seguía escribiendo, seguía dando la enseñanza, ya con grupos, porque entonces empezaron a escribir ya de Costa Rica, de Panamá, de Honduras, de San Salvador, de Guatemala, porque él había sembrado la gnosis en cada uno de los países que pisó. También pasó obviamente por Panamá, por Venezuela. O sea, todo esto fue un viaje exitoso. El ser Samael Aún Weor fue trabajando tesoneramente, pero nunca se olvidó de la familia, nunca se olvidó de su sacerdotisa, que en ese gran sacrificio pues lo acompañó tesoneramente y también se dedicó a los hijos tesoneramente. Así pues, amadísimos hermanos, al fin el maestro se estableció en un lugar donde gustosamente dijo, al fin estoy tranquilo, aquí el entorno es sano para la gnosis, sano para la familia, y desde aquí proyectaré la gnosis para todo el planeta. Bien, pues ya se le empieza a dar forma a la gnosis, y bueno, esta es nuestra travesía de niños, ¿no? Ya indudablemente llegamos de niños a México. Yo creo que tenía 7 años cuando llegué a México y todos mis hermanitos, obviamente pequeñitos. Isis pues tiene quizás o tenía mucho más que dar que yo, porque a mí me encantaba ella, porque nos daba pormenores y detalles, hasta los más mínimos nos los narraba, ¿no?
lo que puedo decir es esto en cuanto a nuestra travesía. Aquí estoy, Mariano. Bien, Hipatia, nos gustaría, si tú quieres, nos comentes alguna anécdota de lo que fue la sede patriarcal, la casa donde se estableció ya definitivamente el maestro. Sabemos que en esa vivienda ocurrieron muchos hechos metafísicos muy interesantes, como el caso de aquella señora que en Ginas visitaba la casa por la noche. Eso te lo sabes, ¿verdad? Muy bien, eso es bien interesante. Pues déjenme comentarles. El maestro tenía, todo lo tenía previsto, tenía planes específicos que sabía perfectamente cuál sería la casa donde se dejaría establecido, pues la sede mundial, ¿no? Vamos a ver, es muy interesante, no solo en la casa donde el maestro prácticamente está a punto de desencarnar, que es ahí en la colonia campestre Churubusco, donde se ven situaciones especiales, ¿no?, de metafísica. No, en todas las casas que vivimos situaciones muy particulares, porque donde llegaba el maestro, al ser un maestro donde representa la luz, es el quinto arcángel del Apocalipsis, obviamente se movían fuerzas tenebrosas porque querían hacer daño. Entonces, pues siempre estuvo la sombra en esa gran lucha con la luz. Y entonces, pues en todos nuestros hogares, en todos los que vivimos situaciones muy importantes. Por ejemplo, y no solo en el hogar, en nuestros hogares, en nuestras vidas se movieron acontecimientos muy interesantes porque él siempre los marcaba. Pero si nos metemos a narrar sobre cada una de las casitas que tuvimos, encontraremos una serie de contenidos. Creo que lo haremos en su momento. Pero vamos a hablar de la última, el último hogar que tuviera el maestro cuando tuviera cuerpo físico. Y hablamos de Cerro Macuiltepec 207, ¿no? La colonia campestre Churubusco. Bien, ahí se movían situaciones bien interesantes. Siempre, pues creo que fui pues, se casó mi hermano Ciris, se casó mi hermana Isis, se casaron todos. Al final, pues yo me quedé ahí de soltera viviendo en esta casa con mis padres y resulta que yo viví en unas situaciones interesantes porque en mi casa, en mi recámara, en la habitación donde vivía o donde dormía, pues Dios mío, todas las noches era interesante porque haz de cuenta que cerraba mi recámara, le ponía llave y incluso había veces que yo me pasaba estudiando porque estaba estudiando en la universidad. Entonces, de pronto cuando estaba estudiando veía cómo se abría la puerta, me apagaban la luz y bueno, esos sí ya eran pánicos, ¿no? Porque era bien, digamos que aterrador, ¿verdad? Entonces, yo le gritaba a mi papá que estaba junto. Y mi papá, mi maravilloso padre, siempre llegaba con la espada desenvainada, ¿no? A ver qué pasa. No, pues que me abrieron la puerta y me apagaron la luz, caramba. Y él ahí conjuraba. Y ya se retiraba y llevaba su espada. Siempre portaba mi padre la espada, la tenía debajo del colchón porque la sacaba rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, así vivimos muchas situaciones. Debo decirte que cuando se casó mi hermanita, dormía siempre con mi hermana. Toda la vida dormí con mi hermanita porque yo siempre tenía miedo porque, ¡ay Dios! Nos quitaban las cobijas, nos jalaban los pies, se subían a la cama, nos asfixiaban, cosas de estas. Y nosotros, pues abrazaditas ahí juntitas, obviamente gritábamos a mi papá y mi papá venía con la espada desenvainada a luchar con esa fuerza terrible de la magia negra, ¿no? Que venía en lucha con la luz. Entonces mi papá ya llegaba con su espada ahí a luchar y ya, niñas, descansen, no pasa nada, ¿no?
De manera que como toda la vida dormí con mi hermanita, cuando mi hermanita se casa, ¡ay Dios! Sufrimiento, porque ya no había con quién abrazarme, ¿no? Entonces, pues la lucha, nos acostábamos y ya me acostaba yo y apagaba mi luz y de pronto a medianoche, poco a poco se iba abriendo la puerta, los pasos caminaban por toda la habitación, que era bastante grande, caminaba por toda la habitación y yo con terror, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues le llamaba a mi papá, papá, ¿no? Gritábamos. Entonces ya llegaba mi papá, entraba a la habitación y en efecto él sacaba los tenebrosos, ¿no? Que estaban ahí. Nos quitaban las cobijas, nos jalaban de todo. O sea, yo decía, ay, ¿por qué mi hermana se casó? Estaba yo sufriendo porque mi hermanita se casó y yo tenía que vivir todos los acontecimientos que se vivían en esta casa. Y un día, dice mi papá, pues ya todo el que vivía ahí en esa casa le pasaba lo mismo, le quitaban las cobijas, le apagaban la luz, en fin, hasta que un día a una de mis cuñadas, la esposa de Horus, pues le hizo exactamente lo mismo que me hizo a mí. Llegó, abrió la puerta, se encaminó hasta donde estaba dormida y le quitó las cobijas porque se tapó esta niña y entonces pudo ver a una brujita. Y exactamente me pasó a lo mismo. Vino esta vez y yo aterrorizada me tapé y dije, ay, Padre mío, y empecé a gritar así mentalmente al maestro, Samael, 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 ¿no? Entonces viene ella, me quita las cobijas, me prende la luz y veo la famosa señora que era como una brujita. Entonces ya grité, papá, y total, todos la habíamos visto. Hasta que un día dijimos, es que no es posible que tú puedas seguir, ayúdanos, nosotros ya no queremos sufrir, casi ni dormimos porque nos molesta, nos quitan las cobijas, nos jalan los pies, nos abren la puerta, o sea, son muchas cosas que nos hacen, por favor, limpia la casa. Y entonces dijo, bueno, se empezó a reír mi papá. Dijo, ya les voy a decir la verdad. En nombre de la verdad, quiero decirles que todo eso que ustedes les hacen, se los hace una amiga mía, muy querida. Y nosotros, ¿qué? Sí, es una brujita que es mi amiga. Yo la quiero mucho y ella se divierte asustándolos. Entonces, imagínense que nosotros, ay, pero ¿cómo lo permites? Qué divertida, y nosotros con el susto, ¿no? No, por favor, quítala. No, es mi amiga. Y de pronto oíamos cómo saltaban por las escaleras y era ella. Estábamos comiendo y de pronto oía, ¿están oyendo las escaleras? ¿Cómo brincan en las? Es mi amiga, yo la quiero mucho. Ella es muy juguetona. Ay, nosotros no queremos esos juegos. Por favor, quítala. No, es mi amiga y ella no hace daño. Dice, ¿quieren conocer a mi amiga? Nos dijo a mi hermana Isis y a nuestros esposos. Y entonces, ¿quieren conocer a mi amiga? Y entonces le dijimos sí. Estábamos desayunando. Y dice mi papá, bueno, pues hoy conocerán a mi amiga. Hoy van a conocer a mi amiga. Por eso no la puedo retirar. Simplemente llego y le digo, yo telepáticamente le digo que no los moleste, pero ella es juguetona. Pero hoy la van a conocer, hoy van a conocer a mi amiga. Seguimos en la mesa platicando con mi papá y nos olvidamos de la famosa presentación de la amiga, porque estábamos comiendo y en la comida viene cátedra y el énfasis de trabajar sobre sí mismos. Hay que trabajar sobre sí mismos, ¿no? Bueno, el caso es de que luego un poco de música, venga, vamos a escuchar un poco de música. Entonces prendió y escuchamos un poco de música. Y llegó la hora que teníamos que hacer compras en Gigante. Hay un súper cerca de la casa de mi padre que se llama Gigante, un supermercado, que es, por cierto, pues es gigante, ¿no? Entonces, bueno, pues ya le dijimos a mi papá que íbamos a ir al súper a hacer compras. Entonces, pues ya nos metimos los cuatro a hacer compras. Entonces, mi hermana le dije, sí, te vamos a ver
un poco de corsetería y eso, ¿no? Nos metimos a ver corsetería, pero cuando nos metimos a ver la corsetería, nos llamó la atención ver a una señora con la ropa negra pero desgastada, muy desgastada, como una brujita, y estaba viendo la corsetería junto con nosotros. Pero en eso le digo a Isis, oye, mija, mira, esta señora parece brujita. Pero ni nos acordamos lo de que nos había dicho mi papá, ¿no? Viendo corsetería, ¿cuándo va a tener para una ropa fina, ¿no? Porque tenía su ropa desgastada, traía una falda negra así desgastada, hasta con el color que ya estaba perdido, así cenizo. Traía en sus hombros una capita tejida, pero toda desgastada, y un chonguito así, ella llena de canas. Dijimos, qué extraño, ¿verdad? Bueno, vente, vámonos ya, porque nos quedamos mirándola y ella le dio pena, y al mirarnos nos miró y se retiró. Y seguimos caminando en el súper, y cuando llegamos a las legumbres, resulta que ella estaba en las legumbres, y entonces la vemos y le digo, mira la brujita, ahí está. Y sí, esta es la brujita de la que habla el maestro, que nos dijo que nos iba a presentar. Se nos puso cerquita. Pero los maestros saben cómo te presentan, ¿verdad? Entonces, dijo, mírala, ahí está, ella es la brujita. Y les dijimos a nuestras parejas, ella es la brujita la que del maestro habla. Vámonos mejor nosotros. Y que nos vamos a la panadería, al área de la panadería, y empezamos a comprar y empezamos a decir, sí, esa es la brujita, es la que nos dice el maestro. Cuando llegamos, estaba en la panadería ella, comiéndose las galletas. Mírala, ahí está comiéndose las galletas y nadie le dice nada. O sea, nosotros la veíamos, pero los demás no la veían. Entonces estaba comiendo las galletas. Mira cómo se comen las galletas. O sea, unos galletitas así que se venden en el pan. Pero qué curioso, nadie la ve. Ven, y todos dijimos, vamos a acercarnos con ella. Y cuando nos fuimos a acercar con ella, se retiró. Salió rápido, y nosotros detrás de ella. Y se desapareció. Se nos desapareció la famosa brujita. Esa era la forma de presentar a su amiga la brujita, el maestro. De manera que, bueno, pues llegamos a la casa, mi papá nos estaba esperando en la puerta, a los 4, y nosotros emocionados, ¡ay, nos presentó la brujita!, ¿no? Entonces, cuando llegamos, mi papá nos estaba esperando en la puerta y dijo, ¿qué les pareció mi amiga? Y nosotros, ay, que ya la conocimos, la brujita. No me digan, déjenme describírselas. Él empezó a decirnos, trae una falda negra ya desgastada, en sus hombros trae una capa negra, pero muy desgastada, y canosa, con un chonguito atrás. O sea, él nos la describió, y le dijimos, sí, pues ya conocieron a mi amiga, ya se las presenté. Esa es mi amiga. Por eso yo no la voy a retirar. Y nunca retiró a su amiga. Siempre estuvo su amiga dando guerra con nosotros. Cómo se divertía haciéndonos maldades. Bueno, para sintetizar esto, quiero decirte que su amiga brujita se fue hasta el día que mi papá desencarnó, que dejó su cuerpo físico. Entonces dicen que ya no volvió a aparecer la brujita. No lo sé, ya de ahí creo que las anécdotas más directas podría habértelas dado Isis, pero hasta donde sé, su amiguita, pues supongo que se fue porque ya no estaba su amigo. Pero así como se vio la parte oscura, ¿no? También vimos la parte llena de luz,
el 24 de diciembre, cuando desencarna, cuando deja el cuerpo físico mi padre, el día cuando llevamos sus cenizas después de 3 días, ahí en su casa, en la sala de su casa pudimos ver, hay un divino rostro que está en la casa de mi hermana, yo espero que todavía esté, pero ahí ese divino rostro, ese sagrado corazón de Jesús, algo así, tomó vida y ahí pudimos ver durante algunos minutos cómo ese rostro se volvió blanco, amarillo, de raza negra, y por último tomó el aspecto de la momia egipcia del maestro, y de sus ojos emanaba lágrimas este cuadro del Cristo, que lo pintó por ahí una hermanita gnóstica y se lo regaló al maestro y nunca se lo pudo dar hasta que al fin se lo dio justamente el día de su sepelio. Siempre le dijo que le iba a dar un cuadro y que le iba a hacer un cuadro, y como nunca se lo pudo terminar, pues el día que desencarnó mi padre, como estuvo 3 días, se lo entregó y se lo dejó ahí junto a su féretro. Entonces ese cuadro se cargó tanto que se manifestó allí al Cristo Samael en toda su expresión, en la raza blanca, en la raza amarilla, en la raza negra, y por último en la momia egipcia que porta el maestro por estos tiempos. Ahí está todavía ese cuadro sagrado, y bueno, esto es una casa que tiene una gran importancia para los gnósticos, y pues que esto debe servirnos a nosotros también como una gran experiencia en la vida, que un maestro mueve la naturaleza y no solo mueve a la luz, sino también pues tiemblan los tenebrosos ante la presencia inefable de la luz. Bueno, esto es lo que te quiero decir. Bien, por ahora vamos entonces a cerrar este espacio, aunque necesitaremos, creo que otros espacios, pero lo que puedo decirles a todos los hermanos, que creo que es de gran responsabilidad para todos los hermanos de la faz de la tierra, esa gran responsabilidad de haber tenido en estos tiempos, a nuestro bendito maestro Samael Aun Weor con cuerpo físico, a tener toda su obra titánica, su obra literaria en nuestras manos, a tener pues todos sus audios, todas sus conferencias donde nos llevan y nos conduce a trabajar más incesantemente por nosotros. Yo puedo de forma muy particular como hija del maestro es decirles que yo vi a un padre admirable, a un padre lleno de luz. Nunca lo vi reaccionar contra nada ni contra nadie. Solo vi en él realmente virtudes. Sus defectos creo que fueron intensamente trabajados de día y de noche. Recordemos que él pues es un arcángel, y que vino en esta existencia a levantarse, a ponerse de pie, a trabajar por la humanidad y a dejar su vida en aras de la humanidad. No hay nada ni nadie que pueda decir que este bendito ser no haya hecho el bien a la humanidad. Creo que por sus hechos los conoceréis, y creo que por los hechos del maestro conocemos a este gran ser de luz que ha venido a iluminar nuestra vida, nuestras vidas, que ha venido a iluminar nuestros destinos, que tiene misericordia con toda la humanidad. Por eso está presente con nosotros, y por eso invito a toda la hermandad que pobla la faz de la tierra realmente a aprender a desarrollar este gran amor en nuestro corazón y en nuestras acciones. Y no solo a él, a nuestros padres, porque nuestros padres fundadores de la Gnosis son Samael Aun Weor y Litelantes.
Resultaría absurdo, completamente absurdo, realizar un trabajo de autorrealización íntima del ser si no aplicamos la gran enseñanza de la mujer, de la parte femenina, del maestro Litelantes, que está representando obviamente a la mujer. Por eso no podría realizarse el hombre, el varón, si no tiene a la mujer. Porque la mujer en verdad pues tiene que estar al lado de un gran hombre. O sea, tiene que realizarse y por eso el maestro sale a cumplir su labor unido con su esposa, unido con un maestro de la gran ley. No podemos subestimar la presencia de la mujer, porque como todos los bodhisattvas más grandes, más excelsos de estos tiempos, se han presentado con sus esposas. Y no olvidemos, ¿verdad? No olvidemos al Nazareno, que está junto a ella su maravillosa sacerdotisa María Magdalena. Y también el maestro menciona otros maestros, ¿verdad? Que están junto a sus sacerdotisas. No sería obviamente un caso excepcional el del maestro Samael, que también se encuentra con su sacerdotisa. Yo invito a toda la hermandad del mundo gnóstico a cerrar filas ante nuestros dos padres espirituales, nuestro padre Samael Aumbeor, nuestra madre bendita, el maestro Litelantes, porque Dios y dioses es lo mismo, y tiene que estar el eterno femenino y el eterno masculino para que podamos despertar nuestras conciencias. Este sería mi mensaje, que todas las escuelas gnósticas nos uniéramos en este gran amor a la gnosis. Y cuando digo este gran amor a la gnosis, a la obra, estamos hablando del eterno femenino y el eterno masculino, del bendito maestro Samael Aumbeor y del bendito maestro Litelantes. ¿Cómo podemos desaparecer al eterno femenino en el cuerpo mismo de la gran obra del maestro? Sería imposible. Tendríamos que destruir la obra del maestro cuando el maestro plantea que el jerarca Litelantes es el juez del karma, el juez defensor de todos los gnósticos del mundo, el que se ha presentado ante el jerarca Anubis para hacerse cargo de la defensa de todos los gnósticos de la faz de la tierra. Él es nuestro defensor. Yo amo profundamente a la obra del maestro, amo profundamente a los fundadores de esta obra y amo profundamente a todas las instituciones que caminan en la faz de la tierra. Cada una cumple su misión y por tanto nosotros jamás juzgaremos de ninguna manera cuál es y cómo desarrollan su obra. Simplemente unirnos en el aspecto fundamental de nuestros padres espirituales. Y esto nos permitirá entender mejor el conocimiento, porque representan el Padre y la bendita Madre Kundalini. Eso, simplemente, y seguir trabajando cada uno en su labor, con respeto y con dignidad. Yo creo que esta es la clave. De mi parte, pues doy un abrazo para toda la hermandad que está en el planeta Tierra, que cumple los fundamentos de la gnosis y que aquí estamos trabajando, como ellos están trabajando. Cada uno cumple con su labor. Y creo que esto es lo fundamental, amar y respetar la obra del maestro y, bueno, trabajar incesantemente por recibir un día, la autorrealización íntima del ser. Muchísimas gracias por esta entrevista, que los maestros les bendigan por esta gigantesca obra que realizan y vamos para adelante. Estamos a sus órdenes aquí en México, bueno, pues trabajando
con esta institución benemérita porque fue dejada por nuestro bendito maestro Samael Aun Weor, la Asociación Gnóstica de Antropología y Ciencias. Bien, nuestro amor para ustedes. Paz Inversión. Hipatía, en nombre de todo el equipo, te damos infinitas gracias y esperamos pronto tener nueva comunicación. Paz Inversión.